Bueno, muchachos, muy buenas noches. Hoy tenemos esa charlita mensual de la que siempre hablamos de un tema relacionado con el rendimiento, la salud, el performance. Como saben, hace una semana estuvimos en Bogotá, en la tienda de Egan, en Cicla, y estábamos dictando esta misma charla. Muchos de ustedes nos dijeron, ay, ¿cómo se puede virtual? ¿Se puede virtual? Cicla lo transmitió virtual, pero también teníamos el compromiso de ustedes, nuestros deportistas, que no estuvieran en la ciudad de Bogotá, de hacer esta charla 100% virtual, que se pudieran ver las diapositivas, que puedan hacer preguntas. Entonces, esa es la finalidad de este espacio. Se van a dar cuenta de que la charla que vamos a dictar, si bien pudiera estar enmarcada dentro de un contexto totalmente teórico y hablando de fisiología, lo que hicimos fue intentar bajarla a un nivel en el cual todos podamos entender y más que todos podamos entender que todos se puedan llevar tips, acciones básicas aplicables en la cotidianidad, en el día a día, que puedan empezar a vivir y a utilizar a partir de mañana mismo o incluso desde hoy y que eso facilite que su performance y su salud empiece a mejorar con técnicas extra por fuera del entrenamiento e incluso por dentro del entrenamiento. Entonces, hoy vamos a hablar de los tres pilares clave fundamentales del rendimiento deportivo. Cuando hablamos de esos tres pilares, vamos a tener el entrenamiento, la nutrición y voy a poner en signo de pregunta esta recuperación. Y yo le voy a cambiar el nombre por descanso, porque conforme vamos a ir desarrollando estas diapositivas, nos vamos a dar cuenta de que la recuperación no siempre lleva a la adaptación y que ahí hay un ligero problema. Entonces, vamos a hablar de entrenamiento, nutrición y descanso. Si bien en las diapositivas dice recuperación porque así está escrito en la literatura, como les digo, yo les pongo unas comillas, unos signos de pregunta y prefiero que lo llamemos descanso. ¿Qué es importante de estos tres pilares? Que tienen una gran interdependencia. Si uno de estos pilares se cae, toda la construcción, todo el edificio se nos va al piso. Si yo tengo un entrenamiento de calidad, unos buenos intervalos, un buen volumen, como bien, pero no tengo buenas horas de sueño y una buena calidad de sueño y descanso, perdón, no voy a poder realizar una buena adaptación de esto primero. Si tengo un buen entrenamiento y un buen descanso, pero me estoy nutriendo mal, tampoco voy a tener los objetivos deseados. Y si tengo una buena nutrición y recuperación y no tengo rendimiento, perdón, no tengo entrenamiento, igualmente grave, porque no tener entrenamiento no significa solo sedentarismo, sino también puede ser estar entrenando a la loca con cargas muy altas y eso me va a dañar todo ese edificio llamado rendimiento deportivo. Necesito estar bien fundamentado en estos tres pilares. ¿Qué hay más? Sí hay más. Está el pilar de de la psicología deportiva, ¿cierto? Pero hoy nos vamos a centrar en estos tres que son como los principales y que todos tenemos a la mano en nuestro día a día. Entonces, vamos a empezar hablando del entrenamiento y recuerden, siempre vamos a cambiar en estas primeras diapositivas la palabra recuperación por descanso. Entonces, los dos primeros pilares que vamos a tratar son el entrenamiento y el descanso. ¿Cómo interactúan estos dos pilares? Vamos a hablarlo dentro de una sesión, dentro de un día, dentro de un microciclo y dentro de un mesociclo. Empezando hablando dentro de una sesión, como ustedes ven, estos dos entrenamientos, entre comillas, y lo voy a hacer énfasis en esto, entre comillas, tienen la misma carga. ¿Por qué? Porque son intervalos de 4 minutos en zona 5. Son cuatro intervalos de 4 minutos en zona 5. ¿Cuál es la diferencia? Que el descanso, ¿sí? Que existe entre cada uno de los intervalos es mayor en la imagen de arriba versus la imagen de abajo. Y al final nos vamos a dar cuenta de que el TSS
cambiará entre uno y el otro por el tiempo que se estimula zona 2 versus zona 1, o sea, cambiará 3 o 4 punticos la carga total de este entrenamiento versus esto. Pero cuando uno va a ver qué tan difícil es hacer un entrenamiento versus el otro, se va a dar cuenta de que este segundo entrenamiento es mucho más difícil de ejecutar que este primero. ¿Por qué? Porque este segundo es mucho más denso, tiene menos tiempo de descanso entre cada intervalo. ¿Y eso qué me genera? ¿Eso qué me dificulta? Lograr la intensidad en el próximo intervalo. Entonces, toda esta carreta, ¿qué quiere decir? Una intensidad solo se adapta cuando yo alcanzo el estímulo. O sea, si yo estoy trabajando zona 5 y mi objetivo de hoy es lograr las adaptaciones de la zona 5, tengo que ir en zona 5. Si yo hago el primer intervalo en zona 5, el segundo en zona 5 bajita, el tercero en zona 4 y el tercero en zona 3, solo me van a estar sirviendo para estimular la zona 5 los dos primeros. Y el tercero y el cuarto va a significar fatiga extra, cansancio extra, que no me van a generar adaptaciones del rendimiento que yo estoy buscando dentro de esta sesión. Entonces ahí, disminuir el descanso entre intervalos sería erróneo. Acá que no es que yo voy a hacer los descansos más corticos para que sea más duro y mejore más. Eso solo tiene sentido si yo soy capaz de garantizar que voy a lograr todos los intervalos a la intensidad prescrita. Si es zona 5, zona 5, si es zona 4, zona 4. Entonces, yo debo comenzar los entrenamientos con una baja densidad, o sea, con un buen tiempo de descanso entre intervalos y una manera de yo ir progresando en mis cargas de mis entrenamientos es ir reduciendo de a poquito el tiempo de descanso que tengo entre intervalos, siempre con el cuidado de que esa reducción no vaya a generar un daño o una disminución en mi potencia del intervalo que sigue. En el momento en el que yo ya no soy capaz de llegar a un intervalo a la intensidad requerida, ¿qué les sugiero? Amplíen un poquitico el descanso hacia el siguiente intervalo, ingieran carbohidratos y vuelvan a intentarlo. Si no están llegando a la intensidad, mejor finalicen ahí el entrenamiento que estar realizando intervalos, dándolo todo, sin ser capaces de llegar a la intensidad, es acumular fatiga sin lograr adaptación. O sea, es algo totalmente contraproducente. Ahí estamos hablando de el descanso que debe haber dentro de cada uno de los intervalos, o sea, dentro de la sesión. Eso es importante que lo tengan en cuenta, que no se queden haciendo un sexto, séptimo, octavo intervalo sin lograr estimular la zona. Si usted no está logrando llegar a la zona porque es un día malo, porque no comió bien, porque no durmió bien, no sean tercos y no persistan en voy a sufrir y llegar lo más cerquita posible, sino es mejor pasar la página, decirle al entrenador, no soy capaz de llegar a la intensidad del día de hoy, sin ser tampoco, pues, ¿cómo decir esto? Flojos de que me dolió un poquito y ya no lo logré, sino de verdad de que no sean capaces de mantener la intensidad, decirle, profe, no fui capaz después del tercer, cuarto intervalo de lograr la intensidad objetiva, entonces paré y eso es totalmente válido, eso es totalmente válido. Seguimos hablando del entrenamiento y el descanso entre sesiones, entre una sesión de fuerza, de gimnasio y de resistencia, de bici. Esto ya lo hemos hablado en charlas pasadas, pero sé que hay personas nuevas y algunas que de pronto no les ha tocado y le quiero hacer énfasis. Si yo un mismo día tengo una sesión de resistencia y una sesión de fuerza, lo ideal es hacer en la mañana la sesión de resistencia, de bicicleta, de trote, de natación y en la tarde, ojalá separada por 6 a 8 horas, la sesión de fuerza. ¿Por qué es el ideal de este orden?
porque el entrenamiento de fuerza necesita el dormir, necesita las horas de sueño para lograr su momento de mayor adaptación. Mientras que el ejercicio de resistencia, las adaptaciones se comienzan a producir inmediatamente se finaliza el entrenamiento. Incluso dentro del mismo entrenamiento se van generando esas hormonas, se van generando esa señalización para que se empiece a dar la adaptación. Entonces yo cuando hago una sesión en la mañana de resistencia y acabo de entrenar, inmediatamente empiezo a mejorar la resistencia. En cambio, para la fuerza, voy a lograr el momento de mayor adaptación en la noche cuando estoy durmiendo y se me produce esa hormona del crecimiento. Entonces, si yo hago primero la fuerza y luego hago la resistencia, que es lo que antes hacían y le llamaban a eso supuestamente transferencia, lo que ocurría es que ese ejercicio de resistencia interfería con el de fuerza y disminuía las adaptaciones a la fuerza, que definitivamente no es lo que queremos, porque si yo no quiero mejorar algo mucho, pues en vez de interferir, más fácil no lo hago y quedo más descansado. Eso es lo que es dentro de un mismo día. Ahora, entre días diferentes, vamos a encontrar esta tablita descrita por Kogan y Allen, que dice que un TSS menor a 150 se logra recuperar en 24 horas, uno de 150 a 300 en 48 horas, y bueno, no, ya ahí les queda la tablita, no se las voy a narrar toda. Recuerdo que el TSS, sí, es la carga de entrenamiento. ¿Qué quiere decir que es la carga de entrenamiento? Es qué tan duro y qué tan largo fue mi entrenamiento de hoy. Yo puedo alcanzar un TSS de 100 haciendo una contrarreloj a tope de una hora, o puedo alcanzar un TSS de 100 haciendo 2 horas muy tranquilo y voy a alcanzar el mismo TSS. Y ahí viene una pregunta, ¿es igual de duro una contrarreloj a tope de una hora que una montadita a ritmo tranquilo 2 horas? Claramente no. Por eso esta tablita igualmente le ponemos dos signos de pregunta grandes a cada lado. Y esto es una guía muy general, pero que hay que tomar con pinzas. ¿Por qué? Porque todos los entrenamientos de zonas 5, 6 y 7, el TSS subestima la carga. ¿Qué quiere decir esto? Que un entrenamiento de zona 2 de 120 TSS sí se adapta en menos de 24 horas. Pero un entrenamiento de zona 7 de 120 TSS no se adapta en las 24 horas. Y uno dice, ¿pero por qué? Si 120 TSS son 120 TSS. Pues ojo, que el TSS es una métrica que dentro de la fórmula contempla la potencia normalizada. Y la potencia normalizada, como la palabra lo dice, es ese promedio normalizado, es ese normalizado de vatios y excluye tanto los ceros como los picos. Y si fue un entrenamiento de zona 7, un entrenamiento de sprints, entonces básicamente ese TSS me está dejando de cuantificar esos picos altos, esos sprints. Y esos sprints generan una gran tasa de ruptura muscular que al nosotros ser deportistas de resistencia, nos cuesta todo el trabajo que sea explosivo, todo el trabajo que sea de gran ruptura muscular y tardaremos de 48 a 72 horas en adaptarlo, aunque el TSS sea inferior a los 150 puntos. Esto se los digo para que tengan en cuenta que estas son las cosas que sus entrenadores siempre están ahí observando, mirando, porque una cosa es el TSS que marca, pero nosotros no solo tomamos decisiones a partir de los numeritos de tantos TSS, es un día de descanso, no, sino también del tipo de estímulo que prescribimos. Entonces ya saben que ese TSS en entrenamientos de alta intensidad puede perder precisión y entra también ahí un valor muy importante del entrenador en lo que es el entendimiento fisiológico de lo que ocurre con la carga. Acá seguimos hablando del entrenamiento y el descanso. Así es como funciona alrededor de los microciclos. Este es básicamente una explicación del principio de la supercompensación, que lo que nos dice es que para mejorar
tenemos que introducir un estímulo. Ese estímulo va a generar una fatiga que hace que rindamos menos. A eso le damos un descanso, nos genera ese descanso una adaptación y logramos un nivel de rendimiento superior al anterior. Si yo quiero seguir mejorando, ¿qué tengo que seguir haciendo? Introduciendo nuevos estímulos de entrenamiento para que mi nivel cada vez vaya siendo más alto. Si yo introduzco un estímulo de entrenamiento y cuando viene acá la curva, introduzco otro, y cuando viene acá la curva, introduzco otro, y no doy los periodos de recuperación, que es cuando esta lineecita sube, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mi rendimiento va a ir degradándose y cada vez va a ir empeorándose más y más y más y más y más y no voy a lograr recuperar. Y al no lograr recuperar, no voy a lograr adaptar. La única forma de que estemos mejorando es dando periodos de descanso y de recuperación. Por eso es tan importante, muchachos, el día de descanso activo. Por eso es tan importante, muchachos, el microciclo de recuperación luego de un mesociclo de carga o luego de varios microciclos de carga. Y también, déjenme tomar con un poquitico de agua. También es muy importante el descanso total. Y uno dice, pero si yo siempre escucho que el descanso activo es mejor que el total, pues déjenme decirles que siempre que escuchen una afirmación tan radical es porque está totalmente descontextualizada y es de una persona con un conocimiento muy superficial. Y eso pasa casi que con todo en la vida. Al final, cuando tenemos comentarios tan radicales de que, esto es mejor que esto siempre, por lo general es de una persona que no tiene una mente crítica y abierta hacia el conocimiento. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el entrenamiento en ayunas. ¿Que el entrenamiento en ayunas es mejor que el entrenamiento desayunado? No. ¿Que el entrenamiento desayunado es mejor que el entrenamiento en ayunas? No. Hay unas sesiones que son más compatibles con el entrenamiento en ayunas, hay unas sesiones que son más compatibles con el entrenamiento ya desayunados. Hay momentos de la temporada que puede ser ideal una dieta cetogénica, hay momentos de la temporada donde una dieta cetogénica no cuadra. Si uno dice que una es mejor que la otra para siempre, bueno, al menos en mi pensamiento, está equivocado. Ya como les decía, acá viene la importancia del descanso y la recuperación para poder lograr un aumento de nivel en ¿qué? El rendimiento. Sin ese descanso es imposible que el entrenamiento solo me genere un aumento del nivel, porque en el descanso es que se produce la adaptación. Entonces, ¿cómo optimizo yo la adaptación? Y aquí viene una frase importante, muchachos. Para adaptar, recuerden, les voy a hacer esa diferenciación. Adaptar es ese proceso mediante el cual mi cuerpo crea organelas celulares, crea células, crea mecanismos fisiológicos para mejorar. Ejemplo, entrenamiento en altura. ¿Cuáles serían las adaptaciones? Mayor volumen plasmático, más cantidad de sangre, producción de glóbulos rojos. Esas son las adaptaciones al estímulo que es vivir y entrenar en la altura. Al entrenamiento de resistencia, igual. Al entrenamiento de fuerza, gimnasio, ¿cuál será la adaptación? El aumento de la masa muscular. Esa va a ser la adaptación. Entonces, para generar una adaptación, siempre voy a necesitar descanso, pero acelerar el proceso de recuperación no siempre me va a generar una mejor adaptación. Hoy en día hay muchos estímulos, muchas técnicas que aceleran la recuperación y nosotros creemos que eso siempre es muy bueno, pero la evidencia científica nos está mostrando de que muchos de esos procesos que aceleran la recuperación disminuyen la adaptación. Y al final, ¿yo para qué quiero recuperar más rápido si eso no implica mejorar más?
Hay un caso en el que eso es válido. ¿En cuál? En la competición. Entre 2 días de competencia es totalmente válido yo decir, quiero recuperar más rápido y no me importa adaptar. Yo compitiendo ya no estoy buscando mejorar, que es que no, yo compitiendo quiero es rendir, no adaptar. En cambio, durante el proceso de entrenamiento, yo lo que quiero es adaptar, no rendir. Yo no quiero ser de esos campeones del entrenamiento que llegan a la carrera y quedan de últimos. Yo quiero ser de esos que en el entrenamiento son medio buenos, que pueden disfrutar, que salen con los amigos, que son como buenos, pero de pronto no tan contundentes y que en la competencia gano. Ese es el grupo que yo prefiero en la competencia, en el reto, en el evento importante, ¿cierto? Entonces, siempre durante el proceso de entrenamiento debo optimizar la adaptación. ¿Y qué técnicas de recuperación tienen gran evidencia científica para el tema de la adaptación? La vuelta a la calma con la práctica de la actividad deportiva a baja intensidad. En ciclismo, perfectamente, rodillito, unos 10, 15 minutos al finalizar la etapa. Si yo no tengo tiempo de montarme al rodillo, muchachos, que las últimas 4 o 5 cuadras para llegar a la casa sean de un pedaleo ligero. El PR más importante no es el que es las últimas 3 cuadras de llegada a la casa. Esas últimas cuadras de llegada a la casa son para aflojar la pierna, volver a la calma, remover las sustancias de desecho, aportar oxígeno y nutrientes a esos tejidos para que comiencen ese proceso de recuperación y de adaptación. Listo. Esto tiene evidencia científica de sobra. Luego vamos a hablar del masaje deportivo. Yo amo el masaje deportivo, ¿sí? A mí me encanta. Pero siéndoles muy sincero, el masaje deportivo se ha encontrado con un problema y es que a nivel de evidencia científica, de estudios, no ha logrado demostrar que mejora la adaptabilidad ni mejora de manera clara los procesos de recuperación. O sea, la ciencia no ha podido demostrar eso. ¿Qué se ha demostrado? Que una persona que esté acostumbrada a los masajes y que una persona que, que se haga un masaje hecho por un profesional de manera adecuada no tiene contraindicación, a excepción de algunas enfermedades vasculares que ahí se contraindica, pero el resto no tiene contraindicación. ¿Y qué se ha demostrado la evidencia científica? Que la persona refiere una sensación de descanso, o sea, no se ha logrado ver un cambio en los marcadores sanguíneos, no se ha logrado ver un cambio en los procesos inflamatorios, pero al menos en la evaluación subjetiva de la percepción de la recuperación sí tiene evidencia. Y yo creería que cualquiera que haya practicado ciclismo profesional y le digas que el masaje deportivo no funciona, te mata. Para mí funciona, simplemente que la evidencia científica tiene una limitación a la hora de investigar este tipo de técnicas terapéuticas y no es tan fácil de plasmarlo en un paper, pero para mí es una estrategia útil, válida, que persigue principios fisiológicos muy similares a esta recuperación activa, que es aporte de riego a los tejidos, aumento de la temperatura, movilización de las sustancias de desecho. Y por eso nosotros entre eso, bajo nuestra línea de pensamiento y haciendo la claridad para ser honestos de que no tenemos investigaciones científicas que lo avalen. Para nosotros, esta técnica es válida en la optimización de la adaptabilidad y en la recuperación. Desde un principio teórico, porque no tenemos la evidencia escrita. Y luego tenemos las piscinas de hielo, que mejoran el tiempo de recuperación. Sí. ¿Que optimizan la adaptación? No, y no solo no la optimizan, sino que disminuyen la tasa adaptativa del individuo. Si una persona recurre a las tinas de hielo de manera frecuente dentro de su proceso de entrenamiento, lo que está haciendo es disminuir las adaptaciones de la fuerza y la potencia. ¿Por qué? Porque este hielo me va a interrumpir de cierta manera los procesos inflamatorios
que tienen cierta relación con los procesos adaptativos de la hipertrofia, de la ganancia de masa muscular y de la fuerza. Entonces, los estudios han demostrado que cuando uno hace estas inmersiones en agua fría, el rendimiento al día siguiente es mejor que si no lo hubiera hecho. O sea, al día siguiente me va mejor que si no hubiera hecho el hielo. ¿Por qué? Porque mi rendimiento decrece menos. Recordemos que hay estímulo y hay un descenso en el rendimiento. Con el hielo ese descenso es menor, pero también el aumento en el nivel es menor porque disminuye la adaptabilidad. Entonces, hacer hielo en el proceso de entrenamiento para nosotros, en la línea de pensamiento que trabajamos acá en la empresa, durante los procesos de entrenamiento, no. Durante los procesos de competición, sobre todo en fuerza y velocidad, ciclismo de pista, sprints, ahí sí es súper útil porque ahí yo lo que estoy buscando es rendir entre días. Que de pronto en una vuelta por etapas, para evitar un poquitico la inflamación, puede ser, pero no tiene evidencia y yo prefiero quedarme con estas dos estrategias de la izquierda. Ahí viene una pregunta de Oscar. ¿El baño ya al rato después del entrenamiento con agua fría es malo? Oscar, si nos referimos a baño de ducharse con agua, ¿cierto? Una cosa es ducharse ya pues con el proceso de limpieza, incluso inmediatamente acabas este enfriamiento, esta vuelta a la calma, no hay ningún lío. Eso de que uno se tuerce y que es malo, eso no es cierto, eso no pasa. Tú te puedes bañar cuando acabas de entrenar sin ningún problema. Sí les recomendamos hacer algo de movilidad articular, algo de estiramientos, pero se pueden bañar de una con total tranquilidad. Eso es diferente a esta estrategia que es sumergirse ya pues a estar un periodo de tiempo. Las botas de compresión en competición van muy cercanas a esta estrategia del medio. Totalmente válido. Lo mismo, con evidencia científica muy limitada, muy escasa, pero con la claridad de que no tienen contraindicaciones marcadas. Entonces, pues lo mejor que me puede pasar es que me mejore un poquito y no va a ser grave, ¿cierto? Entonces, si se sienten bien, si genera placer, descanso, yo, por ejemplo, las tengo, es más, hoy me las puse y lo haría perfectamente y no lo contraindicaría. Sigamos por acá. Entrenamiento y vamos a cambiar ya la palabra descanso, ¿cierto? Vamos a cambiarla por nutrición. Entonces, la nutrición nos entra en varias esferas diferentes, ¿sí? Dentro del entrenamiento. Primera esfera, garantizar la intensidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Yo con la nutrición puedo garantizar hacer unos intervalos de calidad. Un entrenamiento de zona 5 de más de 2 horas y media es dependiente de la ingesta de carbohidratos. Que hay alguno de ustedes que me diga, yo soy cetogénico 100% y no necesito carbohidratos para hacer intervalos extensivos, pues extensivos entre comillas, porque igual siguen siendo relativamente cortos, de zona 5. Permítame decirle que está equivocado. Ah, pero venga, se lo demuestro. No, le voy a explicar por qué. Por encima del umbral ventilatorio 2, o sea, por encima de la zona 4, es imposible, imposible estar realizando beta oxidación, que es el proceso mediante el cual yo utilizo las grasas para producir energía. Por encima del umbral ventilatorio 2, siempre, siempre voy a ir realizando de manera predominante un proceso que se llama glucólisis no oxidativa. O sea, estoy utilizando los glúcidos que hay en mi organismo, el glucógeno muscular y hepático y la glucosa circulante en sangre, la estoy utilizando para generar energía. Ah, pero es que yo no. Si tú dices que tú no, es porque no has pasado el umbral. ¿Por qué? Porque la definición de cuando se pasa ese umbral 2 es que se aumenta esa producción de lactato y se aumenta por encima de los 4 milimoles de lactato en sangre. Si hay milimoles de lactato en sangre es porque hubo degradación de algún glúcido por vía no oxidativa.
Las grasas no producen lactato. Entonces, si tú dices, no, es que yo no lo, yo lo hice con grasas, pues simplemente es que no llegaste a la zona 5, lo hiciste en zona 3 alta y no eres capaz de llegar a zona 5, porque en el momento que llegues a la zona 5 tienes que utilizar glúcidos. Es imposible a nivel fisiológico que no lo utilices. Por más cetoadaptado que estés, el día que tengas intervalos sobre el umbral, es necesario la presencia y consumo de glúcidos. Por eso cuando tengan muchachos y muchachas entrenamientos de zona 5 hacia arriba, siempre consumo de carbohidratos. Claro, hay excepciones. Es que hoy me tocó un entrenamiento de zona 5 de 1 hora y ayer cargué carbohidratos en la noche y hoy en la mañana desayuné carbohidratos. Posiblemente las reservas alcancen para un entrenamiento tan corto. Pero si es un entrenamiento medianamente largo y con buenos intervalos sobre el umbral, casi que se vuelve obligatorio el consumo de hidratos de carbono. Vamos a ver una preguntita por acá. ¿Es ideal el baño con agua fría para evitar la vasodilatación y disminuir la... Juan Camilo, pues no entendí bien la pregunta. Pues, ¿cuándo? ¿En competencia o en entrenamiento? Eso es básicamente lo que explicábamos ahorita, que si es ideal el baño con agua fría para evitar la vasodilatación y así disminuir los mediadores, me imagino que es vasoactivos de la inflamación. En competencia sí, en entrenamiento no. En entrenamiento, cuando llegamos de entrenar, más vasodilatados no vamos a estar. Ya estamos súper vasodilatados. Y si yo corto esa vasodilatación, lo que estoy es interrumpiendo mis procesos adaptativos, agilizando mi recuperación, pero disminuyendo mi adaptación. Y esa no es la idea en un proceso adaptativo. Pero eso se da por inmersión en agua fría de varios minutos, no por un duchazo. Un duchazo genera ese efecto sobre la piel, pero no va a generar ese efecto a nivel profundo, pues, de la musculatura. Otra de las esferas que tenemos, denme un segundito por acá, listo. Otra de las esferas que tenemos es el manejo de los macronutrientes, que básicamente va a estar centrado para el tema de la composición corporal. Cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas, cuántas grasas consumo en los diferentes momentos del día, en qué orden lo hago. No es lo mismo si en mi almuerzo yo me como la ensalada, la carne y el carbohidrato, así me como el carbohidrato, la carne y la ensalada, es muy diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo primero como ensalada y carne, pues voy a generar como, si, voy a decir esto entre comillas, un recubrimiento de fibra en el intestino que hará disminuir la absorción de los carbohidratos. Y si lo hago al revés, pues voy a aumentar la absorción de los carbohidratos. ¿Y qué efectos puede tener esto? Si yo estoy en un proceso de que quiero controlar mi peso, de pronto estoy poniéndome fino, bajando de peso para una competencia, pues ingiero primero la ensalada y la proteína y por último los hidratos de carbono. Si yo estoy en un proceso de carga de carbohidratos antes de una competencia, lo que hago es ingerir primero los carbohidratos, que es con lo que quiero tanquear el motor, y luego los otros alimentos. Va a haber otras dos por acá. Cuando hablamos de zonas, nos referimos a las 7 zonas de entrenamiento con potencia. Muy buena pregunta, Sebastián, y tienes toda la razón. Ahí debí haber hecho la claridad. Siempre que he hablado en esta diapositiva de zonas, he hablado del modelo de 7 zonas de entrenamiento por potencia de Hunter Allen y Andy Coggan, para que no lo vayamos a confundir con otro modelo de cuantificación de la intensidad. Muy buena pregunta. Eh, el tema de los aminoácidos, muchachos, los aminoácidos son de una evidencia exageradamente escasa. Cada año que sacan la revisión de los suplementos a nivel mundial, los van bajando de categoría, bajando y bajando y bajando y bajando y bajando y bajando. Y los aminoácidos hoy en día sí que están bajitos en la categoría de evidencia científica. O sea, hoy en día no son muy recomendados. Si uno quiere mantener la masa muscular, es mucho mejor consumir una proteína de alto valor biológico, una buena proteína whey, o incluso si es vegetariano, de pronto hacer una buena combinación entre leguminosas y cereales para poder complementar los diferentes tipos de aminoácidos y tener pues como una buen aporte proteico, pero por lo general los BCAA
como suplemento son muy caros y la evidencia de que sirvan es entre leve y nula. Entonces yo a eso no le gastaría plata. Y la tercera esfera de esta diapositiva en cuanto al entrenamiento y la nutrición es el manejo antiinflamatorio y el balance oxidativo, ¿cierto? Que básicamente lo que nos dice es que hay alimentos que nos pueden ayudar a controlar de cierta manera sus factores inflamatorios, como lo puede ser el salmón, que con la presencia de sus omegas nos va a ayudar a controlar los procesos inflamatorios en nuestro organismo, y que también hay algunos alimentos que tienen que nos ayudan a balancear los niveles oxidativos en el cuerpo, que son esos famosos antioxidantes, como son los alimentos ricos en vitamina C, la cúrcuma, los adaptógenos. Esos también van a ser muy óptimos pues para el manejo. Acá se los menciono, obviamente y con la Nutri hay que individualizar cada caso, porque un exceso en aportes de antioxidantes nos puede generar el mismo efecto de la piscina de hielo, y es que me permite rendir mejor al otro día, pero me disminuye ligeramente la capacidad adaptativa. Entonces hay que tener cuidado con eso y tener todo bien balanceadito. Esto no me pasó ya, se me bloqueó. Listo, ahora sí. ¿Cómo optimizo mis adaptaciones con los pilares del entrenamiento y la nutrición? Optimizan la adaptación con evidencia científica clara, los recoveries y las proteínas. Recordemos que la diferencia entre lo que nosotros llamamos recovery es que es una bebida o un polvo rico en proteínas y carbohidratos. Por lo general están compuestos por 1 gramo de proteína y 2 a 3 gramos de carbohidratos. Obviamente no es que tengan 1 gramo y 3 gramos, sino 30 gramos de proteína y 60 a 90 gramos de carbohidrato. Eso es un recovery. O por proteínas, digamos, pongámosle las comillas, más puras, más limpias, que no es que el carbohidrato sea sucio, simplemente que, digamos, están más aisladas dentro de esta preparación, y va a ser un polvo o una bebida con mucha proteína, 30-35 gramos de proteína, sin adición de carbohidratos, y este va a ser ideal sobre todo para esas personas que de pronto están buscando una restricción calórica, están en un proceso de bajar su peso graso. Estos dos, evidencia triple A, toda la evidencia del mundo sirven, son 10 de 10. Luego venimos con las famosas cetonas, ¿sí? Que hoy en día están de moda, que lo hablan en todos los foros de ciclismo, en todos los grupos de WhatsApp. ¿Qué pasa? Lo están utilizando supremamente mal. Están utilizando estas ketonas como si fueran un gel. Señores, la última evidencia científica publicada a finales del año pasado, el inicios de este, dice que cuando se ingieren las cetonas junto con los geles de carbohidratos, con las bebidas hidratantes, el rendimiento no mejora. Es más, se vio que se generaba una ligera disminución, o sea, no solamente no mejoraban, sino que empeoraban un poquitico cuando se aportaban las cetonas dentro de la competencia. El estudio no lo pone como conclusión porque la disminución en el rendimiento es tan pequeña que no alcanza a ser estadísticamente significativo y no lo pueden copiar, pero cuando uno analiza la gráfica se nota un ligero decrecimiento, que uno no sabe si es pues por cuestiones del azar o si realmente lo hace porque no alcanza a ser estadísticamente significativa. Entonces, Pablo, pero es que yo he visto que en el tour lo utilizan mucho y que es muy bueno. Al final, lo están utilizando al final de las etapas, no durante. Esto no es un gel. Esto está adquiriendo una buena evidencia científica. Las cetonas están adquiriendo una buena evidencia científica de que sí pueden llegar a mejorar el rendimiento, no como fuente de energía, sino que por un mecanismo que, ojo, que así lo dice el estudio científico, que aún es desconocido, parece mejorar el cuadro hemático en los atletas, parece mejorar el conteo de glóbulos rojos de los deportistas. ¿Por qué mecanismo? No tengo idea, y en este momento
Posiblemente haya alguien que lo sepa en el mundo, pero al menos en literatura escrita sigue siendo medio misterioso. ¿Qué pasa con este suplemento? Que como es evidencia científica tan nueva, ¿cierto? Todavía no sabemos si en el mediano y largo plazo pueda llegar a tener efectos adversos que perjudiquen la salud. No les estoy diciendo que lo tengan, simplemente estoy diciendo que en la conclusión de todos estos estudios científicos siempre ponen esos signos de pregunta y dicen, hay que ver a futuro qué pasa, porque no lo sabemos. Pero entonces, ¿se pueden tomar para mejorar la adaptabilidad, para mejorar el entrenamiento? Sí. ¿Cuándo? Después de finalizar el entrenamiento. Ahí es donde tienen evidencia. Y que no se debería utilizar ningún tipo de antiinflamatorio no esteroideo, si bien el acetaminofén, por ejemplo, tiene evidencia científica clara de que mejora los procesos de recuperación, que disminuye el dolor de piernas entre un día y otro, que disminuye los marcadores de inflamación. Mismo caso de la piscina de hielo, tiene toda la evidencia de que acelera la recuperación, también tiene toda la evidencia que demuestra que disminuye la adaptación. Entonces viene la pregunta, ¿qué quiero? ¿Rendir más mañana o que el entrenamiento de hoy me sirva para mejorar? Si lo que quiero es rendir más mañana, pues bueno, de pronto tomarse un acetaminofén hoy en la noche te haga rendir más mañana, pero no te va a hacer mejorar más. Es más, es posible que vaya a frenar ligeramente tu proceso de mejora. Entonces, porque se lo he escuchado a algunos, ay, es que llegué muy cansado de entrenar, me está doliendo mucho la pierna, me voy a tomar un acetaminofén. Es como si yo estuviera diciendo, voy a botar a la basura ese dolor que me generé entrenando, pues, porque al final yo entreno para mejorar, ¿cierto? Que también hay que tener un cuidado porque el abuso de este tipo de medicamentos puede llevar a sufrir problemas renales y definitivamente ese no es lo que queremos. Voy a hacer una pausa acá para leer las preguntas. Yo tengo problemas para dormir desde niño, aunque he mejorado gracias a recomendación de Alexandra. Cuando tengo recaída en la falta de sueño, dormir solo 4 o 5 horas, por ejemplo, debo priorizar el reposo en detrimento del plan de entrenamiento. Es un balance, Edwin. Digamos que no es que ya por haber dormido mal no deba hacer nada. Posiblemente lo mejor sea, no dormí bien, pues no entreno lo duro que tenía planeado, sino ese día voy y entreno en la parte baja de la zona o le quito un par de intervalos al entrenamiento. Es balancearlo todo un poco, porque también si yo, porque no duermo bien, no entreno nada y es algo que tengo de manera recurrente, lo que va a generar es que va a ir disminuyendo mi condición física y eso me va a llevar a dormir peor y se va a volver como un círculo vicioso. Entonces, te recomiendo seguir saliendo entrenando, pero si definitivamente fue una noche muy mala, trabajar en la parte baja de la zona. Igual, lo más importante para el entrenamiento de hoy no es cómo dormí ayer, sino cómo voy a dormir hoy. Yo sé que es extraño lo que acaba de decir. Si bien la noche de ayer me va a condicionar el rendimiento de hoy, eso no me condiciona la adaptación. Lo que me condiciona la adaptación es la noche de hoy, que es donde voy a estar adaptando el entrenamiento de hoy. Entonces, siempre que yo hago un entrenamiento duro, fuerte, ese día es el que mejor debería intentar dormir. Que muchas veces pasa de yo entreno lo más duro de la semana el sábado para pegarme la rumba en la noche. Pues el entrenamiento más duro de la semana se botó a la basura. ¿Por qué? Porque no lo voy a adaptar. Pero buena pregunta. Gamaliel, o sea, que es una bobada pagar proteína más cara solo porque no tenga carbohidratos. Depende del proceso en el que estés. Si estás en un proceso de pérdida de peso o de control del peso, pues no, ahí sí vale la pena comprar una proteína más carita para que no tenga tantos carbohidratos, porque si no te vas a subir de peso, ¿cierto? O tocaría entrar a restringir en otras comidas durante el día. Pero si yo, por ejemplo, voy a competir este fin de semana, la proteína, el recovery que yo voy a consumir viernes y sábado es lleno de carbohidratos, porque quiero esa energía para competir. La hidratación se considera parte de la nutrición 100%, 100%. La recomendación del consumo del hidratante
si es un entrenamiento mayor a 1 hora, yo siempre les recomiendo que no lleven solo agua, sino que también lleven electrolitos. Y si a ese entrenamiento le adicionamos intensidad, también involucrarle carbohidratos. Sobre la creatina, Leo, la creatina tiene mucha evidencia científica, muchísima, pero muchísima evidencia científica en deportes de fuerza y velocidad. En los deportes de resistencia tiene evidencia científica, es más baja, pero sí tiene evidencia científica. Lo que pasa es que si uno es escalador, por ejemplo, la creatina aumenta la retención de líquido dentro del organismo. Entonces, en un proceso de carga, por ejemplo, de creatina, yo me puedo llegar a subir más o menos 1,5 kilos solo de líquido y solamente estoy percibiendo ganancias en los esfuerzos explosivos. Y por ejemplo, en una subida larga, cargar con 1,5 kilos de peso de más puede ser demasiado. Entonces, para Pablo Pulido, acá incluso en Tresol tenemos algunas opiniones que varían de entrenador a entrenador, porque no pretendo decir que yo tengo la verdad, porque la evidencia científica ahí tiene varias ramas, ¿sí? Pero para Pablo Pulido, si eres un corredor, sprinter o un contrarrelojista, eh, ahí, creatina, bien. Si vas a tener que subir o eres escalador, para mí creatina no. Esa es mi opinión. ¿Qué tal la hidratación con agua de mar? Carla, me corchaste, no sé la respuesta, pero la charla que se va a dictar en 15 días, que va a ser la primera semana de mayo, es con Alexandra. Entonces, pues puedes guardar la pregunta para esa charla o le puedes hacer la pregunta a tu entrenador, que creo que también lo corcharás, y él la remitirá a Alexandra y ella te dará respuesta, porque la verdad no me la sé. Listo. Recordemos que los sueros y los hidratantes son muy parecidos. ¿En cuanto a qué? Que ambos tienen electrolitos, glúcidos y líquido. ¿Qué pasa? Los sueros están pensados para reponer los electrolitos que se pierden por la diarrea, que son los mismos electrolitos que se pierden por el sudor, pero en proporciones diferentes. Entonces, mi recomendación sería, entre un buen hidratante y un buen suero, si es para entrenar y hacer ciclismo o running o triatlón, el hidratante es mejor opción que el suero. Pero si es para yo tomar de vez en cuando, en la tarde que me siento un poquitico deshidratado porque no he podido tomar algo mucho y tengo una papeletica de suero por ahí, no hay ningún problema tampoco. Al final son prácticamente los mismos electrolitos, al final va a ser casi que el mismo líquido, es agua y agua, no hay mucha diferencia, pero sí ya cuando yo estoy hablando de hilar muy fino, las proporciones entre buenas marcas, obviamente sí deberían ser muy acordes a la proporción de electrolitos que se pierden por diarrea y a la proporción de electrolitos que se pierden por la sudoración, que es diferente. Bueno, creo que ahí acabaron esas preguntitas. Última diapositiva, descanso y nutrición. Frente a esta diapositiva en puntual, es importante tener en cuenta de que yo tener un adecuado consumo de nutrientes, unas horas establecidas, separar, por ejemplo, mi última ingesta 2 horas y media o 3 antes de acostarme va a ser extremadamente útil para evitar dificultades en el sueño, en el descanso que me puedan repercutir en dificultades en la adaptación y en la recuperación. Entonces, una diapositiva muy sencilla diciéndole básicamente, muchachos, el tip aquí es intenten no comer justo antes de acostarse, porque eso no va a ser muy provechoso, les va a generar dificultades de sueño, incluso para la persona que preguntaba por ahí, pues el tema del sueño que a veces le cuesta, de pronto un poquitico antes comer va a ser muy útil para tener una mejor calidad de sueño. Voy a leer por acá más preguntitas. Gel con cafeína o sin cafeína. Juan, eso es súper individual. Hay personas que son intolerantes a la cafeína, hay personas que les va muy bien la cafeína. Si siempre estás tomando geles con cafeína, el cuerpo empieza a aumentar el umbral de estímulo de la cafeína y cada vez te vas a tener que meter más cafeína. Entonces, ¿yo qué te diría?
en el día a día sin cafeína. De pronto algunos días de alta intensidad con cafeína, como para probarlo para las carreras y en el día de la competencia con cafeína. Pero en el día a día yo utilizaría sin cafeína para tener ese umbral ergogénico de la cafeína lo más bajito posible para que de verdad sienta el efecto cuando los utilice. ¿Alguna opinión sobre la recomendación que dan algunas personas de no comer luego de las 7 p.m.? Si te vas a acostar a las 9 me parece muy válido. Yo, por ejemplo, perdón, yo, por ejemplo, que casi siempre me acuesto tipo 11 de la noche, pues si ceno a las 8 de la noche, no habrá gran lío. Qué pena con ustedes. Voy a servirme un vasito con agua que tengo la garganta seca. Listo, ya, qué pena. ¿Cómo varían las necesidades de la recuperación basadas en la edad? Yo estoy entrando a los 40, por ejemplo, ¿y qué tanto puede subir el nivel a esta edad con un buen entrenamiento? Edwin, muy buena pregunta. Conforme va apareciendo la edad, se va haciendo necesario más trabajo de fuerza porque empieza a decrecer de manera más significativa la fuerza y va siendo necesario un mejor consumo proteico porque a partir de los 30 de manera muy ligera, casi imperceptible, pero a partir de los 40 sí de manera notoria empieza a acelerarse la degradación muscular. Entonces hay que tener muy buen trabajo de fuerza, hay que tener muy buen consumo proteico y hay que tener un buen cuidado de esa masa muscular. Y se recomienda ya más adelante, ojalá por allá después de los 55 60 años, empezar a involucrar quizás algo de caminata y seguro algo de gimnasio para tener algo de impacto en las estructuras óseas. Impacto no me refiero a caídas, sino como al golpeteo de la caminata para promover la mineralización ósea, que eso no lo hace ni el ciclismo ni la natación. Juan, listo, pues si nunca lo utilizas, hay que probarlo en algunos entrenamientos para ver que no vayas a ser hipersensible o alérgico a la cafeína. Y si no es así, puedes empezarlo a utilizar como estrategia en los entrenamientos de alta intensidad y en las competencias. Marquito, me corchaste. Sé que hay estudios de las consecuencias del COVID sobre el ejercicio físico, en el cual se aumentan los procesos inflamatorios, se retrasan los procesos de recuperación. El problema es que el COVID es relativamente nuevo, es demasiado, tiene manifestaciones demasiado diversas, o sea, literal lo que les da a unas personas a otras no les da. Entonces es una enfermedad bien compleja porque tiene un número muy alto de mutaciones. Entonces, cuando uno está con la infección activa de COVID, tiene un proceso inflamatorio global en todo el organismo, los procesos de recuperación se alargan, es mejor bajar cargas, casi que descansar. Y luego en el proceso de recuperación hay que manejarlo muy individual e ir escuchando al cuerpo, e ir progresando de manera muy paulatina. Consumir remolacha todos los días o solo en carrera, ni una ni la otra. Ojalá hacer una carga de nitratos 1 a 2 semanas antes y durante la competencia, pero no de manera indefinida, porque sobre todo la remolacha, por ejemplo, tiene muchos azúcares, tiene mucha fructosa, y eso pues nos puede contribuir a dañarnos un poquitico el peso y el tema de la glicemia en sangre. Entonces, con una carga de nitratos los últimos 15 días y durante la competencia es suficiente, no hay que mantener la suplementación pues meses y meses. Listo, buena pregunta, Sebastián. Voy a responder primero la segunda pregunta, ¿cuántas horas de sueño tengo que dormir? Eso es individual. Uno de los últimos estudios de la calidad y la duración del sueño dice que las personas deben dormir entre 6 horas y media y 10 horas. Hay personas que por la calidad de su sueño, que por su genética, sus procesos de recuperación, necesitan 6 horas y media y con eso es suficiente. Y hay otras personas que necesitan hasta 10 horas. ¿Yo cómo sé cuál es mi caso? Pues al final uno cuánto debería dormir. Uno debería dormir todo el tiempo que el cuerpo necesite para levantarse sin tener
sin tener una alarma puesta, o sea, que me levante de manera natural. Obviamente, por las dinámicas de trabajo y demás, pues no siempre es tan fácil, pero intentar acostarme siempre un poquitico antes de que me levante descansado sería lo ideal. Y si es recomendable o no la siesta, hay alguna evidencia dividida, pero ya casi toda está apuntando a que tomar una siesta es una estrategia útil, válida, entre los 20 y los 40 minutos, es una muy buena estrategia para optimizar los procesos de recuperación. Eso antes se decía que no era tan bueno y ha venido cambiando y cada vez parece que sí es bueno y que es mejor y que hay que hacerlo, el tema de la siesta. Juan Camilo, para el tema de cómo evitar los calambres son un factor perdón, son una consecuencia multifactorial. Copíame al WhatsApp, por favor, por ahí por los grupos y yo te mando un video que tenemos en YouTube de cómo evitar los calambres. Que pues un video largo acá, me quedo otra media hora hablándote del tema, porque depende, tiene demasiados dependes. Entonces me comprometo a mandar ese videito de YouTube. Daniela, ¿a partir de cuánto se deben consumir alimentos? Digamos que desayunar antes de, yo casi siempre lo recomiendo. Si alguien quiere hacer entrenamiento en ayunas, que ese entrenamiento en ayunas sea solamente si son entrenamientos cortos y de baja intensidad. Si me estás preguntando por la comida durante el entrenamiento, yo diría que para entrenamientos superiores a una hora es prudente comenzar a correr, a alimentarse. Eso también depende de la intensidad. Entonces, ¿qué te recomiendo? En todas las sesiones de entrenamiento que nosotros prescribimos, tú te metes y dices cómo alimentarme hoy, que sigas esas guías nutricionales y así va a estar perfecto. Las hernias lumbares son una limitante en la práctica del ciclismo de ruta. Sebas, pues como todo tiene depende, hay que ver si te está generando una molestia, eh, pues hay que ver, pero la verdad conozco muchas personas con hernias lumbares que practican ciclismo sin ninguna molestia. Entonces hay que individualizar el caso y consultar el fisio, pero la verdad para muchísimas personas no es ningún limitante. Obvio, hay hernias de hernias, ¿sí? Entonces eso toca evaluarlo con el médico y con el fisio. Simón, es una buena opción el tema de las compotas, es una opción económica, una opción de buen aporte de carbohidratos. No es la opción que yo escogería para competir y te explico por qué. Porque no sabemos la proporción fructosa-glucosa y es mucha cantidad de alimento para la proporción de carbohidratos que tiene. Entonces me puede generar una sensación de saciedad muy grande para el total de carbohidratos que tiene. Si es una carrera tipo segmentos o un entrenamiento convencional, está bien, pero si es una carrera punto a punto, yo optaría por unos geles más concentraditos. Listo, Nelson, ahorita compartimos el video de los calambres. Daniela, si es carrera de baja intensidad o una subida a letras o algo de este tipo, por ejemplo, la papa salada es una opción. Hay geles, por ejemplo, Maurten, pues en este momento no soy capaz de pronunciar el nombre, Maurten, eh, que tiene ahorita un gel que no es dulce, que es que sabor neutro. A mí me parece terrible, pues yo soy más dulcero que un berraco, pero de pronto esa sea la opción para ti. Al final no es la que a mí me guste, sino la que se acomode a tu palateabilidad, como se diga eso, que te sepa rico a ti y que lo puedas disfrutar también. Bueno, Alexis, te agradezco. Si paramos ahí la grabación, muchachos, gracias por las preguntas. Yo sé que al principio de la charla un poquito denso con temas de entrenamiento.